Buenas noches, sean todos amados hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por estar acá. Vamos a continuar con nuestra serie de lecciones, la cual hemos llamado Personajes de la Biblia más que historias para niños. Hemos estado hablando de diferentes personajes del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y a través de este estudio, de hecho, hace poco estuvimos hablando acerca de Noé. Uno de los eventos más importantes de la vida de Noé, sin duda, fue en el periodo del diluvio, cuando Dios envió a construir un arca en la cual él y su familia se salvaron. A partir de ese evento, de Génesis 6 hasta el capítulo 9, donde se da el diluvio, muchas personas bromeando para ver si las personas saben de Biblia o bien si están poniendo atención, muchas veces han hablado acerca del arca de Moisés. ¿Se ha relacionado con eso alguna vez? ¿Ha escuchado? ¿Usted conoce la historia del arca de Moisés? Y las personas dicen, sí, ¿cómo que sí? Sí, el arca de Noé. O viceversa, ¿verdad? ¿Cómo que la de Moisés y Noé fue el que construyó el arca? Esa es una broma muy común. Sin embargo, déjeme hacerle una pregunta. Si bajo el entendimiento de que el propósito de estas clases es adentrarnos en las historias y a través de que nos adentramos en ellas, extraer cosas que no aprendimos en las clases para niños, por eso se llama Personajes de la Biblia más que historias para niños, ¿qué tal si adentrándonos en la historia de Moisés, nos diéramos cuenta que sí existe el arca de Moisés? ¿Estaría usted dispuesto a tomar esa enseñanza? ¿Y qué tal si, habiendo existido ese arca, la próxima vez que nos hagan esa broma nuevamente decirle, sí, claro, el arca de Moisés, yo sé cuál es esa historia? Y no sé si la palabra será impresionar o más bien dejar a la persona bajo el entendimiento de que sí estamos prestando atención y sabemos de qué hablamos. Así que en esta noche vamos a estar hablando acerca del arca, no de Noé, sino del arca de Moisés. Así es, no estoy equivocándome, no estoy bromeando, es el arca de Moisés de la cual vamos a hablar en esta noche. Así que, para iniciar, antes de hablar del arca de Moisés, y de adelanto, no es el arca de la alianza de la cual estoy hablando. Lo primero que quiero hacer en esta noche es probar o explicar qué es un arca. Por lo general, cuando hablamos de un arca, repito, pensamos en el arca de ¿quién? La de Noé, la que Dios le envió a construir allá en Génesis capítulo 6. Esa arca de madera de gofer, esa arca que iba a ser para salvarse del diluvio universal. Y pensamos en un bote. Cuando hablamos de un arca, pensamos en un bote. Sin embargo, déjeme decirle que aunque cumplió la función de un bote, el arca de Noé no fue creada, no fue instruida bajo el entendimiento de que fuera un bote como los botes modernos que usted y yo conocemos. Muchas veces cuando pensamos en un bote y en el arca como un bote, nos imaginamos esa figura aerodinámica con unas líneas que ayudan a cortar la marea, que el viento corra. ¿Por qué? Porque los botes modernos que conocemos tienen todas estas tecnologías que ayudan para que el bote pueda atravesar océanos, mares. Sin embargo, el arca de Noé no era nada como eso. De hecho, cuando usted ve el arca de Noé, las instrucciones se dan, es de largo, ancho, alto y parte de cómo iba a tener 3 pisos, una ventana, una puerta y quiénes iban a entrar, entre algunos otros detalles, pero aunque cumplió la función de un bote, el arca de Noé no era necesariamente un bote. Voy a explicarme. La palabra traducida como arca en Génesis capítulo 6 es de hecho la palabra tebá. Esta palabra tebá literalmente quiere decir cofre o caja o un baúl. De modo que básicamente el arca de Noé era como un cofre, como una caja, como un baúl.
El propósito del arca, de hecho, si usted presta atención a las instrucciones, ni siquiera tenía un volante, no tenía una manivela. Lo único que tenía que hacer el arca de Noé, como cofre, caja o baúl gigante, por supuesto, de unas dimensiones enormes, lo único que tenía que hacer era flotar. Y al flotar iba a cumplir con salvar a Noé, salvar a su familia y salvar a los animales. Y almacenar los alimentos que ahí iban a ir. Eso era todo lo que tenía que hacer el arca de Noé. En otras palabras, era una gran estructura de madera, básicamente una caja que iba a flotar en el agua, en medio del diluvio, las fuentes de las aguas rompiéndose y así, por el estilo. En algún punto esta arca se encalla en alguno de los montes, creo que era el monte Ararat, habíamos hablado, y Noé al pasar ciertos días pues desciende y baja con toda su familia y ya los animales salen, etc. Mi punto es, el arca de Noé era básicamente una caja gigante por definición. Ahora usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el arca de Moisés? Bueno, cuando usted va a Éxodo capítulo 2, usted va a encontrar exactamente la misma palabra que se traduce como arca en Génesis capítulo 6 y va a darse cuenta que, aunque ahí dice arquilla, esa arquilla es precisamente la misma palabra que se utiliza, teba, para referirse al arca de Noé. En otras palabras, dice el texto, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esa arquilla de juncos, creo que si no me equivoco, la palabra que se traduce como juncos está relacionada con papiro. Así que posiblemente era del mismo material del cual el papiro salía. Es un arca más pequeñita, es para que quepa un bebé solamente, pero no deja de ser un tebá, no deja de ser un arca. Así que sí podemos hablar acerca del arca de Moisés. La madre tomó el arca, la calafateó por dentro y por fuera, básicamente la selló, y ahí puso a Moisés, lo ocultó en un carrizal, es decir, como en unas cañas al lado del río, y ahí lo puso. Y ahorita vamos a avanzar en la historia. Habiendo ya comprobado y probado que el arca de Moisés sí existe, no vamos a terminar aquí la lección, por supuesto. Imagínense qué lección más corta sería esa. Habiendo probado ya que el arca de Moisés era simplemente una pequeña caja de juncos en la cual le pusieron cuando era un bebé y se salvó, ahora vamos a ir a través de la historia para extraer algunas enseñanzas prácticas y algunas cosas que nosotros podemos traer para aprender en nuestro tiempo. Ya probamos que sí existe el arca de Moisés, así que ahora vamos a ver el contexto histórico del arca de Moisés. En el contexto histórico del arca de Moisés se encuentra precisamente en el capítulo 1 de Éxodo. En el versículo 7 nos damos cuenta, recuerde, Génesis había cerrado con la muerte de José. El libro de Génesis cerró con la muerte de José e inmediatamente en el Éxodo, lo que hace Moisés, el autor de los 5 libros de la ley, lo que hace Moisés en Éxodo es retomar la historia, pero en el versículo 7 nos cuenta que hubo un momento en que el faraón que vino, un nuevo faraón, ya habiendo pasado el tiempo, habiendo pasado las generaciones, llegó un nuevo faraón que no sabía nada acerca de José. Y que mientras esto sucedía, además, según el versículo del 8 al 9, donde se nos habla de en el versículo 7 se nos habla acerca de cómo Israel creció y se fortaleció, cómo la nación se hizo grande y se aumentaban y se multiplicaban los israelitas. Del 8 al 9 se nos habla de este nuevo faraón que no conocía nada de la historia
de José, de quien hace poco estuvimos hablando, por cierto, de cómo Dios en la providencia ayudó a José. Y luego vemos en los versículos del 11 al 22 cómo de diferentes maneras este faraón empezó a poner diferentes medidas ante la preocupación de que el pueblo de Israel estuviera creciendo. El pensamiento de este faraón era, ok, el pueblo de Israel está creciendo, se están haciendo más fuertes que nosotros, van a ser más que nosotros, y va a haber un punto en que vengan nuestros enemigos y se van a unir a ellos en la guerra. Y entonces ya no van a ser más nuestros siervos. Ese era el pensamiento y la preocupación del faraón. Y de paso, mientras vemos esto, podemos recordar la promesa de allá de Génesis capítulo 12, cuando se le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas. ¿Recuerda esa promesa de Dios? Bueno, ya aquí en Egipto esta nación, este pueblo iba creciendo, iba aumentando, y con ella la descendencia de Abraham también. Así que vamos a ver tres formas principales en las cuales Faraón iba a encargarse de reducir considerablemente la cantidad de israelitas, o al menos cómo pretendía hacerlo. Vamos a ver que la primera se encuentra del versículo 11 al versículo 14. Esto era oprimiendo al pueblo con cargas pesadas. Esta fue la primera medida con la cual Faraón quiso dominar al pueblo de Israel. Vamos a leer. Dice así: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, a los cuales obligaban con rigor. En otras palabras, Faraón lo que dijo fue: vamos a probarles quién manda aquí. Los puso a trabajar duro, los puso a construir ciudades, les puso tributos más grandes, empezó a oprimir al pueblo como una manera de subyugarlos, de reducirlos, por lo menos moralmente. Sin embargo, vemos que el texto nos da la clave de que ellos iban aumentando. ¿Cuál es la segunda medida? Bueno, vamos a ver que en la segunda medida, Faraón se acerca a las parteras hebreas y les dice que asesinen a los varones que nazcan de las mujeres hebreas. Así que vamos a leer ahora los versículos del 15 al 21. Esa es la segunda medida que toma Faraón. Recuerde, lo que estamos haciendo es analizar el contexto de por qué el arca de Moisés se convirtió en necesaria. ¿Por qué tuvieron que poner a Moisés en esta arca? Para que se salvara. Es lo que estamos haciendo. Y en el contexto están precisamente estas tres medidas que estamos analizando. La primera, oprimió al pueblo. La segunda, mandó a las parteras hebreas a que mataran a los varones. Vea lo que dice. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba, si usted quiere ponerle nombre a sus hijas, aquí los tiene, Cifra, y otra Fua. Usted sabe, nada, Fuita, una cifrita. Ahí tiene dos nombres si usted va a tener hijas, o si le va a sugerir a alguna amiga o amigo cómo ponerle a sus hijas, ahí tiene Cifra y Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto?
que habéis presentado la vida, que habéis preservado, perdón, la vida a los niños, es decir, a los varones. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, dice acá, y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó a sus familias. Así que esta es la segunda medida. Faraón se acerca a las mujeres que asistían en el parto, por eso se les llama parteras. Les dice, si es varón, mátenlo. Si es mujer, que viva. Claro, esto es una gran medida. ¿Por qué? Ya no iban a crecer la fuerza que podía ser posiblemente más adelante una fuerza militar en contra de Egipto, si estos varones crecían. Ya no iban a tener, ¿cómo se llama? Este impedimento para tomar a las mujeres hebreas para los egipcios, en lo que ellos quisieran usarlas, fueran como concubinas, fueran como, fuera como sirvientas. Ellas podían servir en los palacios, podían servir en el pueblo de diferentes maneras a los egipcios. Y además iban a servir para multiplicar posiblemente el pueblo egipcio y no el hebreo. De modo que esa es la manera en la que está pensando el faraón. Y finalmente vemos que la tercera medida, ya que la primera no le sirvió, la segunda no le sirvió, faraón viene y toma una tercera medida. Y esta se da y crea el contexto de por qué fue necesaria el arca de Moisés. No olvide el punto que estamos estudiando. El arca de Moisés fue necesaria por esta tercera medida también. Y esta era que todo el pueblo egipcio se encargara de matar a los niños varones. Del versículo 22. Dice, entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. En otras palabras, ya Faraón no estaba confiando en estas dos parteras. Él dice, claro, le pido a las hebreas, sí, bueno, no está saliendo. No me está funcionando que sean las hebreas las que impidan al momento del parto. Entonces vamos a decirle a todo el pueblo, si usted era egipcio y tenía esclavos judíos o hebreos, mejor dicho, porque no eran solo judíos, de hecho, la familia de Moisés, vamos a ver en Éxodo 2:1, que eran levitas, es decir, no eran judíos, eran levitas, sí eran hebreos porque eran descendientes de Abraham. Pero entonces lo que sucedía es que si usted o yo hubiéramos sido egipcios y tuviéramos esclavos hebreos, ya no iba a quedar en las manos de las hebreas que asistían en el parto, sino en las manos de los egipcios. Claro, si eran los egipcios los encargados de hacer esto, ellos iban a tener todavía más temor que las hebreas y no iban a pensar dos veces para asesinar al niño. Así que hace la medida más estricta. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de esto que hemos estado hablando. Número 1. No podemos vivir de las glorias pasadas. Cada generación del pueblo de Dios debe fortalecerse y cumplir su rol. Esto es algo que sucede frecuentemente. A veces decimos, es que la iglesia de Cristo antes eran más grandes, o cuando estaba tal predicador, o cuando estaban tales hermanos, o mi familia antes se caracterizaba por ser de los más fieles siempre, siempre en cada actividad, siempre en cada seminario, siempre en el evangelismo. ¿Qué fue lo que sucedió con José? José fue un varón muy importante para el pueblo hebreo. Estuvo a cargo de todo, era el segundo después de Faraón. Pero ¿qué sucedió en el versículos 8 y 9? Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor
y más fuerte que nosotros. Y ahí es donde pone las distintas medidas. Si nosotros vivimos de las glorias pasadas y nos conformamos a eso, vamos a decrecer en fuerza, vamos a decrecer en tamaño. Como cristianos no podemos hacer eso. El hecho de que mis padres hayan sido grandes cristianos o incluso predicador de la iglesia, anciano de la iglesia, diácono, etcétera, o de que haya sido una persona de fe, no me coloca a mí ni a mi generación en una posición donde yo voy a pasar por lo mismo si no me esfuerzo. Y tenemos un ejemplo claro de esto. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16, donde vemos un ejemplo vivo donde el apóstol Pablo advierte muy bien a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. Mira lo que dice. Más desde el 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciéndole Pablo aquí a Timoteo? Persista, siga. Esto en lo que usted está es un proceso, manténgalo firme, no lo deje atrás. Recuerda lo que aprendió y de quién lo aprendió. Cuando nosotros vemos la primera carta a Timoteo, se dan otros datos de la madre y la abuela de Timoteo. Y vemos que estas mujeres eran realmente ejemplares. De hecho, creemos que el padre posiblemente no era cristiano, puesto que no se menciona nada de él. Pero aún así, aunque Timoteo tenía esta madre y esta abuela tan ejemplar, y se le habían enseñado cosas, él no podía vivir de eso. A veces nos confiamos, ay, es que mi abuelita, es que mi mamá son tan buenas cristianas. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? Sin duda esas personas fueron una muy buena generación, pero nosotros tenemos que tomar la nuestra y seguir adelante. Al pueblo de Israel de nada le hubiera servido basarse en la gloria de los tiempos de cuando José estaba, porque fueron olvidados. El tiempo pasa, la vida sigue de igual manera en nosotros. Si nosotros no persistimos en lo que aprendimos y nos persuadimos, la iglesia de Cristo, por lo menos en la localidad donde estemos y donde este fenómeno se dé, va a empezar a decrecer. Por eso es importante que cada uno de los que estamos acá oyendo esto, no vivamos de lo que éramos antes ni siquiera, ni aún nosotros mismos. Porque ¿qué me sirve decir, no, yo antes era esto y antes era lo otro? Cuando lo que vale es el presente realmente. El presente es lo que va marcando el rumbo de mi vida y el presente es lo que va marcando el destino de la iglesia local. Por eso juntos debemos de unir esfuerzos y no quedar en las glorias del pasado. Vamos a ver otra lección práctica, es que habrán quienes nos vean como sus potenciales enemigos, aunque no lo seamos realmente, pero eso no debe de frenarnos de cumplir lo nuestro. ¿Qué era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en Egipto? Este faraón, al ver que el pueblo crece, dice, ellos se van a volver nuestros enemigos. ¿Hay algo en el texto que nos sugiera que esto fuera así? ¿No? El pueblo de Israel estaba siendo diligente. Cuando tenían su función de siervos, lo hacían, los pusieron a construir ciudades, las hicieron, les aumentaron los tributos, los pagaron. Les ponían labores pesadas, las hacían. No eran enemigos. No se nos dice, entonces los israelitas se enojaron y se rebelaron. Nada. Ellos siguieron su vida y siguieron aumentando su número y sus familias, pero no eran necesariamente enemigos. A veces creemos que le vamos a caer bien a toda la gente. A veces creemos que tenemos que ser amigos de todos. Algunas veces alguna gente nos va a ver como potenciales enemigos, aunque no lo seamos realmente. Pero no podemos detenernos por eso.
No podemos dejar nuestra vida espiritual porque a esta persona o este grupo de personas no le caigo bien o me quieren hacer daño. Yo tengo que seguir con mi camino. Fue lo que hicieron los israelitas. Imagínense cada semana o cada día o cada mes, no sabemos, que el faraón inventara la nueva medida que seguía. Y él decía, no, esto no sirvió, viene la otra. Entonces venía el edicto o la ley del faraón. Ok, la nueva ley es que los varones van a morir. Y ellos decían, wow, que este hombre está loco. Luego, bueno, ahora los egipcios van a poder matar a los niños de los hebreos. Más loco todavía. Qué duro estar oyendo esas nuevas noticias donde cada vez se les quería complicar más la vida. Y a veces pasa eso. Alguien nos pone entre ceja y ceja, sea en el trabajo, sea en los estudios, hasta en la familia misma muchas veces. Y uno dice, ¿pero qué le hice a esta persona? ¿Por qué me tiene así? Bueno, ahora me hace esto. ¿Cómo se le ocurre? ¿Pero de dónde saca tantas cosas? Bueno, hay gente la que nos va a ver como potenciales enemigos, pero eso no debe desanimar nuestra vida espiritual. Otra lección práctica más. Quienes nos quieran afectar planearán cosas perversas contra nosotros, pero eso no debe detener el crecimiento del pueblo de Dios. ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel en Egipto? Se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban y crecían. En aquel entonces no era como hoy en día, donde las familias eran de 2, 3 y ya la gente más bien se quedaba tranquila y dice, no, tengo una familia grande. En aquel entonces tener una familia de 8, 10, 15 hijos era una bendición. Vea, Israel tuvo 12. Y mientras más grande la familia, había más prosperidad porque más grande era el poder adquisitivo o el poder económico de esta familia y del patriarca que la dirigía. El pueblo de Dios tenía que crecer. Esa era parte de sus funciones, aumentar. Y ellos lo hicieron. ¿Qué era lo que sucedía cada vez que en el libro de los Hechos alguien perseguía a la iglesia? Muchas veces la iglesia crecía más. Podemos ver en Hechos 2:41, después de que empezaron a decir, lo que están ustedes es borrachos, ustedes lo que están es llenos de mosto, ustedes lo que están es hablando palabrerías. Así ve el 41. Los que recibieron la palabra se bautizaron y fueron añadidos aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 almas. En el 47 se nos dice que era el Señor el que añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Y cuando usted sigue creciendo, cuando usted sigue leyendo, Pablo empieza a perseguir a la iglesia y la iglesia se ve obligada a dispersarse. Y a través del libro de los Hechos vamos viendo cómo el número de discípulos aumentaba, cómo creían personas de diferentes partes del mundo conocido. Eso es lo que tenemos que hacer. Aun cuando quieran planear cosas perversas contra nosotros, debemos de crecer. Y si la iglesia como pueblo de Dios debe de crecer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar, predicar. No dejar de predicar, no dejar de conocer la palabra. Si nosotros recibimos la enseñanza y conocemos la palabra, la podemos enseñar. Y el pueblo va a crecer. Si nosotros solamente oímos, no tomamos nota, no dedicamos a aprender, no nos dedicamos a crecer espiritualmente, toda la información nos pasa por encima de la cabeza, luego nos hacen una pregunta y, voy a preguntarle al predicador, voy a preguntarle a los hermanos. Y no está mal hacer preguntas, ciertamente. Lo que sí está mal es cuando esa información yo ya la recibí y simplemente dice, ¡ole! Se fue por ahí. Yo no la agarré para mí. ¿Por qué? Porque cada vez que se enseña o se predica, Dios está entregando información. Y esa información nos va a servir para que aunque en el mundo planifiquen cosas perversas, y ya voy a entrar un poquito en formas en que el mundo lo hace, aún así nosotros podamos seguir creciendo. Porque créanme, el mundo es muchas veces un enemigo de la iglesia, planifican cosas en contra de la iglesia. No lo van a decir abiertamente, pero vienen leyes, vienen enseñanzas en las escuelas,
vienen cosas que van en contra del plan de Dios. Y por lo tanto, están planeando cosas perversas que atentan contra el crecimiento de la iglesia, contra el crecimiento de la fe. Pero nosotros debemos de seguir creciendo aunque eso pase. No puede haber un límite en el crecimiento de la iglesia. Otra lección práctica que podemos ver acá en Éxodo 1, lo vemos en los versículos del 15 y 17. Al igual que Cifra y Fúa, debemos de temer más a Dios que a los hombres. Y Dios siempre nos va a cuidar si hacemos su voluntad. Quiero pedirles, por favor, a alguien que lea Hechos, capítulo 4, versículos del 19 al 20. Y otra persona que lea Hechos 5, 29. Yo voy a leer Éxodo 1, del 20 al 21. ¿Quién tiene Hechos 4, del 19 al 20? Adelante. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: Dad ser justo delante de Dios, obedecer a vosotros y a Dios, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Juzgad, ¿qué? Ser justo, obedecer a los hombres antes que a Dios. A estos hombres, a Pedro y a Juan, los habían tomado cautivos. ¿Para qué? Para que no predicaran, para que se detuvieran en lo que Dios esperaba que ellos hicieran. ¿Qué dice el otro? 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, ¿de verdad usted espera que nos detengamos de predicar el evangelio por causa de los hombres? No lo vamos a hacer. Algunas veces nos vamos a ver retados en nuestros valores cristianos. Algunas veces nos vamos a ver retados en las decisiones que tomemos. Puede ser nuestro jefe, puede ser el presidente de la República, puede ser el jefe de la policía o de la compañía que usted quiera. Pero no podemos actuar diferente a lo que Dios espera de nosotros. Debemos de ser obedientes a las leyes, debemos de ser obedientes a las normas que se nos pongan. Entre tanto, no vayan a contravenir lo que es la voluntad de Dios. A estas mujeres se les estaba pidiendo, a Cifra y a Fúa, que hicieran ¿qué? Asesinato. Y ellas conocían que no debían de matar niños inocentes. Ellas se resistieron. Alguno dirá, ellas tuvieron que mentir entonces para no matar a sus niños. Bueno, hay algunos puntos que podemos tocar. Número uno, no sabemos realmente si ellas de verdad llegaban tarde al propio. El texto no lo dice. Y por otra parte, además, lo que al final, si hubieran mentido, que no lo sabemos, no podemos poner el dedo acusador, aunque pudiéramos deducir de cierta forma eso. Puede ser que ya llegaran tarde, ya nació el niño, nada que hacer. Lo guardaron, llegué tarde. Ni modo, pueden estar diciendo la verdad. Pero aún si hubieran mentido, aunque la mentira está mal y la ética situacional no existe, eso es otra clase. La ética situacional es un invento que va en contra de la voluntad de Dios. No es que podemos mentir por un bien mayor, no señor. Pero aún así, si hubieran mentido, eso no es lo que Dios estaba exaltando de ellas. No era la mentira. Fue el hecho de haber preservado la vida de aquellos niños. Y si mintieron, ellas tuvieron que haberse arrepentido. ¿Quién no ha mentido por salvarse de una? ¿Y estuvo bien? No, no estuvo bien. Igual tenemos que arrepentirnos después. Pero ¿vamos a ser señalados toda la vida por esa mentira? No, si nosotros nos corregimos, ciertamente podemos volver a la fidelidad y ser
exaltados por Dios en nuestra humildad, por supuesto, porque el que se humilla es engrandecido, que se engrandece es humillado. Pero mi punto es, acá lo que se exalta no es lo que ellas dijeran, fue lo que ellas hicieron, sus acciones. Y en sus acciones ellas respetaron la voluntad de Dios y fueron benditas. Vea lo que dice versículos 20 y 21. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Y qué fue lo que hizo que Dios las bendijera? Dice, vea el 21. ¿Y por las parteras haber mentido? No, no sabemos si mintieron o no. Dice, por las parteras haber temido a Dios. Eso sí lo dice. Él prosperó sus familias. Cuando nosotros nos veamos retados en nuestra fe, siempre sí o sí debemos poner un alto y hacer lo que Dios diga. Así traiga consecuencias después. Porque Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la salida. Pero no podemos ceder ante algo que nos vaya a poner en contra de la voluntad de Dios. Es que aunque no le veamos, aunque Dios no está así físicamente y que decimos, este Dios tan grande va a estar en contra mía, Dios sí está ahí, Dios está viendo lo que hacemos, Dios está considerando nuestras acciones. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de pensar, ¿de verdad le temo más a este hombre o a esta mujer o a las consecuencias de esto que al Dios Todopoderoso? Si usted reflexiona quién es Dios, usted se va a dar cuenta que siempre sí o sí va a ser un lío más grande ponerse en contra de Dios. Y eso es temor de Dios, es un respeto en el cual yo no quiero ser enemigo de Él. Quiero siempre agradarle. Es esta acción en la cual nos da pavor ser hallados enemigos de Dios, en contra de su voluntad. Y nuestro temor por un hombre no puede ser mayor que el de Dios, y al final es el juez último de todas las cosas. Así que, al igual que Fua y Cifra, debemos de temer más a Dios que a los hombres, y tenemos ese ejemplo bíblico. Otra lección práctica: los gobiernos humanos muchas veces van a despreciar la vida humana. Definitivamente vivimos en una sociedad que normaliza el aborto. Sin embargo, nosotros debemos de preservar la vida humana. Una cosa es tan siniestra como la otra. Simplemente cambia en la etapa en la que se decide quitar esta vida. En otras palabras, es tan siniestro el haberle quitado la vida a estos niños recién nacidos como lo es quitarle la vida dentro del vientre. Lo único que cambió entre las leyes modernas que permiten el aborto y lo promueven y hasta le dicen, vea, si es un niño no deseado, mejor abórtelo. Usted está en su derecho, su cuerpo, su decisión. O usted puede hacerlo, no tenga miedo de usar la píldora X que le va a ayudar a evitar ese embarazo. Lo único que cambia es que en vez de matarlo una vez que nace, ahora los matan dentro del vientre, pero es el mismo ser humano. O mejor dicho, es la misma naturaleza humana. No es el mismo ser humano, claro, porque hay generaciones de diferencia entre aquellos niños que querían matar a los egipcios y los de ahora. Pero es la misma naturaleza humana. Así que no cedamos ante estas cosas, ante estas doctrinas. De hecho, junto a esto va la siguiente lección práctica, que es que el diablo siempre ha querido desintegrar a la familia del pueblo de Dios, ya sea quitando la paz, los hijos, los matrimonios. Y por eso nosotros debemos de seguir guardando los roles y los pensamientos que Dios ha dado para la familia. Si vamos a Efesios capítulo 5, versículos del 21 al capítulo 6, 4, vamos a ver cómo al esposo se le manda amar a su esposa, cómo a la mujer se le manda a someterse a la voluntad de su marido, en un temor reverente.
Como a los hijos se les llama a respetar a los padres. Ese es el rol que Dios quiere para la familia. Pero Faraón y Satanás, a través de sus influencias en el mundo, es lo que quiere destruir la familia, destruir el plan de Dios. En aquel entonces lo hizo ¿cómo? Ok, quitémosle los hijos. Así los hombres se van a decrecer, así ellos van a entender quién manda y logramos nuestro objetivo. Hoy en día lo hacen a través del aborto, a través de los matrimonios del mismo género, a través de roles que cambian en la sociedad, ya sea el feminismo o el machismo, ya sea a través de esa pseudo o falsa diversidad de género que están promoviendo. Lo que está tratando de hacer Satanás a través de su engaño que lo hace desde el inicio es destruir las familias. Es cambiar el plan que Dios tiene para su pueblo. Y nosotros no podemos ceder ante eso. Cuando iban a querer matar a Moisés, eso iba a quitar un miembro en la familia. Eso le iba a quitar un hermano a Aarón. Eso le iba a quitar un hermano a María, un hijo a su madre y un hijo a su padre. No podemos nosotros dejar que Satanás se salga con las suyas. No podemos dejar que estas cosas pasen en el mundo y nosotros quedarnos de brazos cruzados. Ya, es lo que le enseñan a mis hijos. Tienen que pasar el examen, tienen que pasar la materia. O de ahí, ahora es normal, de ahí usted ve unos que se casan con otros y de ahí ya. Tenemos que hacer lo posible, si hay referéndums, si hay asociaciones de padres, si hay maneras de educar a la familia, hagámoslo. Participemos de la enseñanza de la iglesia, que todos lo oigan. ¿Por qué? Porque allá afuera no van a enseñar esto. Afuera van a enseñar cómo una familia desintegrada es normal para ellos. Ese ha sido siempre el rol o la idea que Satanás ha querido. Pero nosotros no debemos de permitirlo. Así que ese es el contexto. A causa de todos estos elementos, se tuvo que construir el arca ¿de quién? El arca de Moisés. Pudiéramos decir el arquita de Moisés, porque era más pequeñita. Era más pequeña. Así que ese es el contexto. A causa de que querían matar, a causa de que Faraón tenía temor de que el pueblo creciera y quería destruir las familias y matar a los niños, y no lo pudo con las parteras y luego lo trató con las egipcias. Por eso fue necesario. Ahora vamos a ver que el arca de Moisés fue un instrumento para salvar a las generaciones siguientes. Algo muy interesante del arca de Moisés es que en esta arca solo había una persona. Es diferente a la de Noé. En la de Noé, ¿cuántas personas habían? ¿Cuántos seres humanos? Habían 8. Era Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Sumaban 8. 3 hijos con 3 esposas. Y Noé y su esposa. Y ellos pues vinieron a llenar la tierra después del diluvio. En el caso del arca de Moisés, solo iba uno. Y era un pequeñito, no podía hacer mucho. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que con este que se salvó, después iba a venir para que muchas generaciones pudieran sobrevivir. De hecho, cuando vamos a Éxodo 12:37, se nos dice que por la mano de Moisés o por el trabajo de Moisés, unos 600,000 hombres de a pie salieron de Egipto. Y estos son los hombres de a pie, es decir, aquellos que podían luego servir como militares. No se están contando ancianos, ancianas, mujeres, niños. Así que algunos que han querido calcular más o menos cuántas personas salieron de Egipto, más o menos, han dicho, bueno, si hubieran habido unos 3 niños solamente por familia, habrían sido aproximadamente 3 millones de personas, contando mujeres y niños.
Y bueno, usted está leyendo que los egipcios, que los hebreos se multiplicaban y se multiplicaban, y Faraón hacía esto y se multiplicaba. Así que 3 es un número un poco modesto quizás. Así que aproximadamente 3 millones de personas se salvaron después y pudieron salir de Egipto, aunque en esta arca de Moisés iba solamente un bebé. Cuando entramos al capítulo 2 de Éxodo, vemos que ya estaba en efecto este mandamiento de matar a los niños de parte del pueblo de Egipto. Vamos a leer de los versículos 1 al 10. Dice: y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, parecido a lo que sucedió con la de Noé, ¿recuerda? También fue calafateada con brea. Dice, y en otras palabras, la selló, ¿verdad? La selló para que el agua no entrara en el material. Y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal, es decir, como unas cañas a la orilla del río. Y una hermana suya, que luego nos damos cuenta que es Miriam o María, como quiera que le llame a su versión, allá en Números 26:59, una hermana suya le puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Esto es algo muy interesante. Ya estaba entonces en efecto el mandamiento de las egipcias y egipcios matando a los niños. Y los padres de Moisés, ¿qué hicieron? Lo conservaron por 3 meses. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance para preservar la vida del niño. Vean el temor de Dios. Vean el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y al no poder hacer nada, optaron por entonces ponerlo en un arca y ponerlo en el río. ¿Qué podemos aprender nosotros? Las madres y los padres deben de hacer todo, presta atención, todo lo que esté a su alcance para que sus hijos crezcan en las mejores condiciones. Debemos de hacer todo lo que está en nuestras manos para criar a los niños de una manera que agrade a Dios. Y una vez que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, de lo demás se encarga Dios. Y usted lo puede ver aquí en el texto. Nosotros vemos que estos padres planificaron cada cosa. No crea que esto de deshacerse de Moisés con el arca fue algo a la carrera. Ellos lo ocultaron todo lo que pudieron. Pero donde usted ve la arca que la calafatean, donde usted ve que la ponen en un carrizal, donde lo ponen en el río oculto, y donde la hermana de Moisés va a lo lejos y ve lo que pasa, y luego se acerca la hija de Faraón y le dice, le consigo a alguien que se lo cuide. Y le dice, sí, vaya, tráigamela. ¿Y quién lo terminó criando? La mamá de Moisés crió a su hijo hasta que ya creció. Y entonces, habiendo crecido, se lo trajo a hija de Faraón nuevamente. Es más, cuando usted lee el texto, la hija de Faraón le dijo, y se lo pagaré. Más bien le pagaron por criar a su hijo. Así que no se trata de a situaciones desesperadas, medidas desesperadas a la carrera.
Ellos planearon esto, ellos cuidadosamente actuaron para preservar la vida de este niño. No fue que se deshacieron a la carrera y bueno, no hay nada que hacer, ya nos vamos. Vemos cómo cuidadosamente Dios estuvo actuando en medio de todo esto y cómo ellos prepararon para que esto sucediera. Otra lección práctica. Debemos extender misericordia a las personas sin importar su origen, su edad, su sexo o su condición social. Cuando nosotros vemos, versículo 6 dice, y cuando abrió el arca, ¿verdad? Cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Este niño tenía ya todas las de perder. Era un bebé y tenían que matarlo. Era hebreo y por eso era precisamente el motivo que tenían que matarlo, por su procedencia. Era proveniente de los sirvientes, no era una posición social alta como la de los egipcios. Y esta mujer tuvo compasión, era un varón, tenía todo en su contra. Pero esta mujer tuvo compasión pese a lo que su padre había decidido. Aún muchas veces Dios nos da lecciones cuando no son personas del pueblo de Dios. Y en este caso vemos a esta mujer ajena al pueblo de Dios, teniendo compasión sin importar el origen, el sexo, la edad o la condición social de esclavo que tenía Moisés como descendiente de hebreos. Así debemos de ser nosotros. Muchas veces nosotros ponemos barreras entre quién o quién ayudamos, dependiendo de qué nos parece mejor. Pero realmente deberíamos de hacer esa diferencia entre las personas por su edad, por su sexo. Es muy joven, es muy anciano, o es muy bonito, es muy feo, es de este país o es extranjero. No, podemos ver en Santiago cómo se nos habla de tratar igual al hermano rico que al hermano pobre. Esta es una congregación con pluralidad cultural, tenemos hermanos de diferentes nacionalidades, nos visitan personas de diferentes países. ¿Vamos a hacer diferencia entre uno u otro? No. Y si no es hijo de Dios o si no es parte de la iglesia, ¿lo vamos a tratar diferente? No, tenemos que tener misericordia y ver la esperanza que hay detrás de esa persona. Esta otra lección la sacamos de Moisés y es precisamente que podemos llorar. Se nos dice en el texto que Moisés estaba llorando. Podemos sufrir, eso no es malo. Moisés estaba en una condición, aunque no la entendía y era un niño, en una condición muy vulnerable. Pero lo que tenemos que entender es que Dios va poniendo soluciones. Dios conoce nuestras vidas. Dios sabe los planes que tiene para con nosotros. Hay cosas que nosotros no imaginamos que Dios va a hacer con nosotros. En Éxodo 10 vemos a Moisés siendo criado por la egipcia. Y cuando vamos a Hechos 7:22 vemos cómo esto hizo que Moisés fuera criado en toda la sabiduría de los egipcios. Y cómo él creció con poder. Y cómo todo esto lo preparó para luego convertirse en el gran líder que liberó al pueblo de Dios de Egipto y lo llevó a través del desierto prácticamente hasta antes de la entrada de la prueba de la tierra prometida. Y de hecho Moisés mismo puso al líder, que era Josué, que los iba a hacer entrar a Canaán. Este niño pequeño, ¿quién se iba a imaginar eso? Criado entre los egipcios, destinado a morir, se salvó, adquirió privilegios, adquirió enseñanza. Dios lo estaba preparando. Nadie hubiera dado un 5 por ese niño al lado del río. Podían solo ahogarlo, darle vuelta a la canasta, al arca y que se ahogara ahí. Era la ley. Pero Dios cuidadosamente tomó a este niño de esta condición
y fue guiando para convertirlo en un grande en su pueblo. Al punto de que Moisés era uno de los personajes o de las personas principales en los corazones de los israelitas. ¿Quién se apareció con Jesús en la transfiguración? Moisés y Elías. ¿A quién era que tanto citaban a Moisés con la ley? Es uno de los principales hombres del pueblo de Dios. ¿Y quién era? Un niño que salió del río. De hecho, el nombre de Moisés literalmente quiere decir sacado. ¿De dónde? De las aguas. Fue un rescatado, fue alguien que recogieron. Y alguien que fue recogido, sacado, adoptado, se convirtió en aquel gran hombre. ¿De dónde lo ha tomado usted Dios? ¿De dónde nos ha tomado Dios y para qué nos está preparando? Moisés no se viene a convertir en aquel gran libertador hasta el capítulo 2, versículo 11, que nos dice, en aquellos días sucedió que habiendo crecido, o en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés. Cuando usted ve Hechos 7:23, esto sucede a los 40 años de Moisés. Es decir, 40 años después, Dios empieza a acercarse a Moisés. 40 años antes fue un proceso preparatorio. Y Dios lo usa para esta gran obra. ¿Qué está haciendo con su vida? ¿En qué lo está preparando Dios? ¿De dónde lo sacó? ¿De qué arca lo sacaron? Para que usted se convirtiera en un gran hombre o una mujer de Dios. Créame, donde sea que usted esté, Dios no lo tiene aquí por cualquier cosa. Usted puede impactar al igual que Moisés a cientos, miles o millones de personas. Pero eso depende de cómo usted ponga a la disposición de Dios todo lo que usted va aprendiendo y recibiendo a lo largo de su vida. ¿Qué va a hacer con eso? Así que, si bien el título de esta lección apela a un juego de palabras con el arca de Moisés, el arca de Noé, y realmente es un tecnicismo de lo que es esa arquilla que dice Éxodo 1, lo que quiero que entiendan es que Dios actuó a través de un contexto, de un objeto y de la fe de una familia, la familia de Moisés, para ir actuando y haciéndole servir en su pueblo. A veces podemos ir como Moisés sin poder hacer nada. Es que él era un niño en el arca. ¿Qué iba a hacer Moisés? Moisés no se puso en aquello. Dios lo iba usando, Dios lo iba colocando. Moisés solo iba en el arca como un bebé y lloraba. Y usted a veces dice, es que en este punto de mi vida no puedo hacer nada. Bueno, espere un poco y va a ver cómo Dios actúa con su vida. ¿Qué estamos esperando para actuar? ¿A cuántas personas vamos a impactar? Bueno, eso depende de que usted entienda que el arca de Moisés es más que una historia para niños. Es una historia de la cual Dios quiere que usted aprenda y ponga en práctica en su vida. Que Dios le bendiga.